Buenas tardes, jóvenes señoritas. Les estoy mandando este video porque nos faltaba todavía terminar y concluir el tema sobre nomenclatura de hidrocarburos aromáticos y para que ustedes se puedan guiar un poco más para el microparcial del martes. Eh, Tal vez ya han revisado las diapositivas, pero vamos a dar una breve explicación acerca de lo que eh, sobre nomenclatura con tres sustituyentes, porque no nos alcanzó el tiempo, entonces nos faltaba eso. Pero recapitulando, hemos avanzado lo que son los hidrocarburos aromáticos, posteriormente las definiciones, la hibridación SP cuadrado, hicimos también algunas estructuras atómicas, ¿verdad?, de algunos elementos. Bueno, hemos hablado sobre la definición del anillo bencénico, que siendo el benceno es el principal hidrocarburo aromático. Luego hemos hablado acerca de la fórmula general de los hidrocarburos aromáticos, donde R correspondía al radical o sustituyente. En este caso, solamente existe un radical, ¿verdad? Eh, que, su, que suplanta un hidrógeno del anillo bencénico. Luego, hemos hablado de la nomenclatura IUPAC y común de los derivados. Esta tabla les va a ayudar para poder para conocer cuáles son los sustituyentes con mayor prioridad y menor prioridad cuando cuando en un anillo bencénico hay más de dos sustituyentes. Entonces, en esa parte nos hemos quedado. Hemos hablado acerca de los ácidos carboxílicos, su sustituyente el carboxil, los nitrilos con su grupo ciano, los aldehídos con el grupo CHO, que tiene el nombre del sustituyente como formil, las cetonas con el grupo carbonilo y su nombre del sustituyente es oxo, al igual que los alcoholes y el grupo hidroxi, las aminas y el grupo amino, el éter, que es la unión del oxígeno con simple enlace, y su nombre del sustituyente es oxi, los halógenos y los nitrocompuestos. Eso ya hemos hablado en clase, ¿verdad? Y en aquí haciendo un breve recordatorio de lo que hemos avanzado. Eh, entonces, para poder nombrar a un compuesto aromático, tenemos que fijarnos en el compuesto y los sustituyentes. En este caso, solamente tiene un solo sustituyente, que corresponde al metil. Entonces, nombramos al radical o al sustituyente seguido de la palabra benceno. Luego, de la misma manera, en este caso tenemos al ciclopropil. Este es el ciclopropil, seguido de la palabra benceno. Entonces son ejemplos sencillos que hemos visto en clase para un solo sustituyente. Ya, de la misma manera, aquí tenemos dos carbonos, corresponde a un radical alquilo. Entonces, dos carbonos, ¿qué tenemos? Un etil. Entonces, el nombre del radical o del sustituyente seguido de la palabra benceno. De la misma manera, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos al propil, luego seguido de la palabra benceno, la nomenclatura IUPAC, solamente porque tiene un solo sustituyente. Hemos mencionado que el benceno puede tener hasta seis sustituyentes. Por último, tenemos al butil, que está representado en su forma rápida, se podría decir, no desarrollada, con cuatro carbonos y nueve átomos de hidrógeno. Entonces, corresponde al butil, seguido de la palabra benceno. Entonces, hasta ahí no teníamos ningún tipo de problema. Ya, ya. Ahora, el siguiente ya no son grupos radicales alquilos, son radicales, son halógenos. Aquí tenemos al flúor, un halógeno. Entonces, solamente presenta un solo sustituyente, el benceno. Entonces, la palabra flúor seguido de benceno. Aquí, ¿qué tenemos?
Tenemos aquí un radical alquilo, en el cual podemos observar, hemos mencionado, utilizando los prefijos iso, meso, neo, este corresponde al isobutil. ¿Por qué? Porque del segundo carbono sale un metilo. Si utilizamos los prefijos meso del segundo y del penúltimo, salen dos radicales metiles. Entonces, isobutil y por último, el nombre del o la palabra de benceno, o también puede ser conocido como el 2-metilpropilbenceno. Es decir, si numeramos la cadena uno, 2, 3, entonces del carbono número 2 sale un metil. Entonces llegaría a ser el 2-metilpropilbenceno. Ahora, en aquí tenemos el terbutilbenceno. ¿Por qué terbutilbenceno? Porque del carbono terciario, ¿qué es lo que sale? De un carbono terciario salen radicales metil. Ahora, terbutil, entonces del carbono terciario salen tres radicales metiles. O también puede ser denominado como 1,1, 1,1, aquí se sobreentiende que tiene un carbono. Entonces, 1,1 dimetil etil, que este correspondería a la cadena secundaria, benceno. Ya esto ya hemos hablado en la clase. Hemos hablado todo esto en la clase, entonces solamente estamos recordando de lo que hemos hecho. El siguiente, ahora estábamos hablando de los compuestos aromáticos que tienen nombres comunes. En aquí que podemos observar, hemos dicho que era el metilbenceno, pero también puede ser conocido con su nombre como tolueno. Generalmente en los envases o en los reactivos se encuentra con el nombre de tolueno y no así como metilbenceno. Ahora, aquí tenemos que radical, tenemos el hidroxi. eh, el grupo sustituyente es el hidroxi. Entonces, en la nomenclatura UPAC puede ser conocido como hidroxibenceno, nombrando primero el nombre del sustituyente. En este caso es el grupo hidroxi, seguido de la palabra benceno. A este compuesto se le denomina como fenol. En el otro lado tenemos el grupo carbonilo. En este caso llegaría a ser un aldehído. Entonces, cuando mencionamos un aldehído, se utiliza la palabra formil seguido de la palabra benceno. A este compuesto, su nombre común, se lo conoce como el benzaldehído. Entonces, eso hemos avanzado en clase. Ya el siguiente. El siguiente es, y ustedes lo han escrito, es el isopropilbenceno. Aquí hay uno, dos, tres carbonos. Del segundo carbono sale el radical metil. Y entonces puede ser conocido como el isopropilbenceno, porque del segundo carbono sale un metil. Puede ser conocido como el isopropilbenceno o su nombre común es el cumeno. Los nombres comunes tienen que ustedes aprenderse de memoria, de algunos compuestos. Hay algunos que tienen, otros que no. Luego está el etenilbenceno. ¿Por qué etenil? Porque lleva un doble enlace. Sabemos que cuando ya tienen dobles, triples enlaces y dependiendo de la cadena y de los sustituyentes, estos cambian de nombre. Entonces, en este caso tiene doble enlace, doble carbono. Entonces, la terminación es en eno. Como es un radical, entonces la terminación es en enil. Entonces corresponde al etenil, dos carbonos, seguido de la palabra benceno. A este compuesto se le conoce como estireno. Luego tenemos a lo que es el ácido benzoico. El grupo funcional del ácido benzoico es el grupo carboxi. Está el grupo carboxi. Y en la nomenclatura IUPAC podemos conocerlo como carboxi, seguido de la palabra benceno, o también en su nomenclatura común como ácido benzoico, que es lo que más se utiliza. Ya. Siguiente diapositiva. Estamos recordando lo que hemos hecho en clase. Este es el grupo aminobenceno. Aminobenceno. ¿Por qué? ¿Qué tiene el grupo? Tiene el grupo amino. En el G2, el grupo amino. Pueden revisar sus tablitas, ¿verdad? Del inicio. Las tablitas que se encuentran en el inicio.
Entonces, este es el grupo amino. El grupo sustituyente es el grupo amino. Entonces, se le denomina aminobenceno. Este compuesto en su nomenclatura común es la anilina. El siguiente es el cianobenceno. El grupo sustituyente es el grupo ciano. Y seguido de la palabra benceno. Este también es conocido como el benzonitrilo. Y por último, este compuesto es un éter porque esta unión de oxígeno con simple enlace a un radical metil. Cuando hablamos de compuestos de éteres o formación de éteres, termina en la palabra oxi. Entonces, como es un metil, se denomina metoxi. Y por último, la palabra benceno. Este es el metoxibenceno conocido comúnmente como anisol. Y el siguiente compuesto hemos mencionado. Este es un, esta es la, esta es una cetona. Presenta aquí el grupo carbonilo, pero ya es del segundo carbono. A este se le conoce como en el nombre común y es muy conocido como la acetofenona. Pero en su nomenclatura yupa, que es un poco más difícil, hace referencia al metil, el fenil se considera al hidrocarburo aromático y la acetona porque está formado por dos carbonos. Entonces, en su nomenclatura yupa, que es el metilfenilacetona. Ahora, el siguiente es el nitrobenceno. ¿Por qué? Porque tiene su nomenclatura común el grupo sustituyente nitro y seguido de el grupo aromático, nitrobenceno. Y aquí de la misma manera como el anterior ejemplo, es un éter. Está formado por el oxígeno a través de la unión simple al etil. Entonces, cuando hablamos de éteres, entonces termina en la palabra oxi. Entonces sería el etoxibenceno. Entonces, el radical o el sustituyente, luego seguido de la palabra benceno. Y es comúnmente conocido como el etilfeniléter. De todo esto hemos ya hablado en clase. Siguiente diapositiva. Ya, eso es correspondiente a los al grupo con un solo sustituyente dentro del anillo bencílico. Ahora, en el caso de que hubiera dos sustituyentes, también ya hemos hablado en clase, se utilizan los prefijos orto, meta y para. Orto, posición uno, 2, que podemos contar de este lado, de aquí, o en reversa, en contra de las agujas del reloj. Entonces, uno, 2, dependiendo dónde se encuentre el grupo sustituyente. Entonces, prefijo uno 2 significa, se utiliza el prefijo or. Ahora, posición uno 3. Uno 3 hace referencia al prefijo que hemos dicho meta. Posición uno 4 prefijo para. Podemos ver aquí en la gráfica uno 2 3 con respecto a las agujas del reloj, ya, en contra de las agujas del reloj. Dependiendo ustedes dónde vean el grupo sustituyente, puede estar en contra o eh, en contra de las agujas del reloj o en el mismo sentido de las mismas. Entonces, posición uno 3 utilizamos el prefijo meta. Posición uno 4 ya sea en en el mismo lado de las agujas del reloj o en contra, es la misma posición, ¿verdad? Aquí es muy importante saber, y lo hemos mencionado, que X corresponde al grupo de mayor prioridad y Y al grupo de menor prioridad. ¿Por qué? Porque dentro del anillo bencílico puede haber grupos, como así en química orgánica, que tengan más relevancia que otros. Entonces, esos van a ser nuestros indicadores y del cual va a partir la enumeración. ¿Ya? Pero por lo pronto, orto significa posición uno 2, meta uno 3 y para uno 4 con respecto a dos sustituyentes en el anillo. Ahora vamos a ver los ejemplos que hemos visto en clase. Ya, entonces, en aquí, ¿qué podemos observar? Tenemos dos radicales metil. Podemos nombrarlo en la nomenclatura UPAC. Primero es importante la numeración. Uno, dos, aquí será el tres,
4, del 5, del 6. Ya, uno 2 corresponde a los radicales sustituyentes. En este caso son grupos alquilo. Entonces podemos nombrar en la nomenclatura yupa como 1,2 dimetil, porque son dos metiles y la palabra benceno. 1,2 dimetil benceno. O también posición 1,2 corresponde a orto. Posición 1,2, como hemos dicho, se utiliza el prefijo orto. Igual, dos metiles, di, el prefijo di, si fueran tres tri, si fueran cuatro tetra, en este caso dimetil benceno. O es muy conocido también como su nombre comercial como sileno. Ahora, en el siguiente ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos un halógeno, que es el yodo. ¿Qué posición está? Si contamos de este lado, 1, 2, 3. 1, 3. Posición que hemos dicho, meta. Entonces utilizamos el prefijo M o pueden escribir meta. Meta diyodo, porque está formado por dos yodos y la palabra benceno. O también en la nomenclatura UPAC para conocer la posición exacta de los grupos sustituyentes, 1,3 diyodo benceno. Ahora, en el siguiente ejemplo, en el tercer ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que numerar con el fin de que podamos abarcar los menores, el menor número de sustituyentes. No puedo empezar a este lado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, porque el 5 ya sería ya no se abarcaría lo que es el prefijo meta. Entonces, de este lado, 1 hacia las manecillas del reloj. 1, 2, 3. Entonces son dos carbonos. Corresponde a, en la nomenclatura UPAC, 1,3, la posición exacta de donde se encuentran los sustituyentes en el anillo. 1,3. Di, porque son dos etil. Entonces, dietil y la palabra benceno. Ahora en la nomenclatura común, también es conocido como M, porque M dijimos que es posición 1,3, dietil benceno. Hasta ahí no teníamos ningún problema en la anterior clase. Vamos a borrar para ver el siguiente ejemplo. La siguiente diapositiva. El siguiente está formado ¿por qué? Por dos halógenos de la misma manera. El halógeno es cloro. En esta posición, que es posición, contamos desde aquí 1, 2, 3, posición 1, 4. 1, 4 hace referencia al prefijo para. Para quiere decir posición 1, 4. Está formado por dos cloros, entonces el prefijo di, diclorobenceno. Ahora, en la nomenclatura UPAC, ubicando bien el número donde se encuentran los halógenos, entonces utilizamos los números 1 y posición 4, diclorobenceno. El siguiente es el propil, tiene dos radicales propiles en la posición 1, 2 y 3. Entonces, posición 1, 3. En, utilizando los prefijos correspondería al prefijo meta. Posición 1, 3 corresponde al prefijo meta. Dipropilbenceno. Ahora, en la nomenclatura UPAC, para ubicar correctamente los sustituyentes en el anillo bencílico sería 1,3 dipropilbenceno. En el siguiente ejercicio, aquí ya tenemos un grupo hidroxi que corresponde a los alcoholes. ¿Cómo podemos nombrarlo? Entonces, igual, enumeramos. 1, 2, 3, 4. Y correspondía al grupo 5, 6. O podemos contar desde este lado. 1, 2, 3, 4. Igual, tanto a derecha hacia la izquierda caen en el mismo número. Entonces, 1,4 dihidroxi. ¿Por qué? Porque está formado tanto eh, en el carbono número 1 y en el carbono número 4 por 2 hidroxi y seguido de la palabra benceno. O también podemos utilizar el prefijo para dihidroxibenceno. Entonces, de las dos maneras podemos nombrar a los diferentes compuestos. Esto ya lo hemos avanzado en clase.
Siguiente. Ya, voy a borrar esto. Ya. Ahora, en aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un radical, dos sustituyentes. Tenemos al, tenemos al metil y al bromo. Ahora, ¿cómo nombramos este compuesto? Empezamos por el que conocemos. Hemos visto diferentes compuestos y nombres comunes. Este solo sin la presencia del sustituyente halógeno, del halógeno, entonces corresponde a lo que es el tolueno. Entonces, enumeramos desde el sustituyente principal, que sería el tolueno. Uno, 2, 3, 4. 5, 6. Se enumera lo más cercano posible. No puedo ir por el otro lado, por el lado izquierdo. Es decir, de aquí 1, 2, 3, 4, 5, porque el bromo ocuparía el lugar número 5. No, tienen que ser los números más pequeños posibles. Entonces, para la nomenclatura UPAC, en la nomenclatura UPAC se caracteriza por indicar la posición exacta del sustituyente. En este caso sería el 2, en la posición 2 está el bromo, en el uno metil y por último nombramos al compuesto aromático que es el benceno. O también es conocido como en nomenclatura común como posición uno 2 corresponde a lo que es la posición orto, bromo y esto que corresponde solo al tolueno. Entonces pueden utilizar las dos nomenclaturas. Ya, el siguiente. En el siguiente, ambos son halógenos, es decir, el bromo y el cloro son halógenos, corresponden al mismo grupo. Ahora, ya enumeramos al más cercano posible. En este caso podríamos enumerar empezando del cloro, pero empezamos por orden alfabético. B está más antes que la C. Entonces, enumeramos uno al carbono donde se encuentra el bromo, dos al cloro, 3, 4, 4, 5, 6. Ya, en la nomenclatura YUPAC ponemos uno en el carbono uno que sale el bromo. Del segundo carbono sale el cloro, clorobenceno. O también posición uno 1, 2 corresponde al prefijo orto. Orto, bromo, cloro, benceno, siempre en orden alfabético. Y por último, tenemos un radical butil y a un radical etil. Entonces, ambos son del mismo grupo, grupos alquilo. Entonces, ¿cuál va primero? Enumeramos por orden alfabético. Entonces, el butil va primero. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. En la nomenclatura IUPAC, uno butil, porque del carbono uno sale el butil, del 3 sale el etil y por último la palabra benceno. En la nomenclatura común hemos mencionado que posición uno 3 corresponde al prefijo meta. Meta, butil, benceno. Meta, butil, en el otro prefijo el otro radical es el etil, benceno. Entonces, así vamos enumerando correspondiente a todos los compuestos. Siguiente diapositiva. ¿Ya? Aquí podemos observar que existen dos grupos. Ya no solamente es un grupo sustituyente. Aquí podemos ver el grupo hidroxi y el grupo nitro. Entonces, hemos mencionado, cuando hay dos sustituyentes diferentes, entonces hay que priorizar, así como han aprendido en química orgánica uno se priorizan los grupos. De un aldehído, una acetona, el más importante es el aldehído, de un aldehído, un ácido, el ácido. Entonces así se prioriza en los grupos aromáticos. En este caso, para saber cuál se prioriza, entonces observamos nuestra primera tablita, la tablita de adelante, que es esta. Ya, ¿qué teníamos teníamos un alcohol, que está aquí,
el alcohol y teníamos un nitrocompuesto. Entonces, el alcohol es más importante que el nitrocompuesto. Eso tenemos que ver. Ahora, ¿cómo enumeramos? ¿Cuál es el sustituyente principal? En este caso, el sustituyente principal es el hidroxi. Y el sustituyente secundario es el compuesto nitro. Ya, entonces vamos nombrando de acuerdo al sustituyente principal. Enumeramos de acuerdo al sustituyente principal. Como este es el sustituyente principal, entonces empezamos por el 2, puede ser en contrario de las agujas del reloj. Entonces, en la posición 4 que tenemos al nitro, 4 nitro, y nombramos a lo que es el fenol, porque hemos mencionado que el hidroxibenceno corresponde al fenol en la nomenclatura común. Entonces, por eso es importante conocer y saber los nombres comunes. O también puede ser denominada como exposición 1,4 como para nitrofenol, que ya nos indica la posición. Ahora, en el siguiente es el ácido. El ácido, el ácido, un grupo es el grupo carboxi y el otro es radical metil. ¿Quién tiene más relevancia? Entonces, tiene más relevancia de todos los grupos viendo la tablita es el grupo carboxi. Es el ácido. Entonces, el ácido es superior a las amidas, a los nitrilos, a los aldehídos, a los cetonas, alcoholes, aminas, éteres, halógenos. Ya, entonces, se prioriza el grupo. Entonces, priorizamos el grupo, en este caso, que es el grupo carboxi. ¿Qué hacemos? Eh, ya. Cuando se trata de ácidos, ustedes han visto en nomenclatura de orgánica 1, se utiliza primero, siempre se nombra la palabra ácido. De la misma manera se nombra aquí. Entonces, en la nomenclatura UPAC se utiliza la palabra ácido. Primero, antes me he olvidado. ¿Qué tenemos que hacer? Enumerar. ¿Cuál es el grupo principal? El grupo carboxi. Empezamos desde ahí a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ácido. Ponemos la palabra ácido. ¿Por qué? Porque está formado por el grupo carboxi. Luego, en la posición número 4, ¿qué sale? Un metil. Entonces, 4-metil, como se trata de un ácido, y hemos dicho que en la nomenclatura común el ácido, el carboxi benceno, entonces es conocido en su nomenclatura común como ácido benzoico, pero aquí ya presenta un radical más. Entonces ponemos la palabra ácido la posición del radical, que está en la posición 4, y seguido de la palabra benzoico. ¿Por qué? Porque es un ácido. O también en la nomenclatura común podemos nombrarlo como ácido igual de la misma manera, P, que significa posición 1,4, y toloico. Este es un nombre común de este compuesto. Tienen que aprenderse de memoria, pero para ustedes saben que es posición 1,4. Ahora, en el siguiente compuesto, ¿cuál es el grupo principal? Si vemos nuestra tablita, a ver si vemos nuestra tablita. Esperen, ya, voy a borrar estas cosas que no se- Ya. Teníamos un ácido es el grupo sustituyente más importante y por el otro lado teníamos un nitro, un compuesto nitrogenado. Entonces, ¿cuál es más importante, el ácido o el compuesto nitro? El ácido está en la parte superior. Entonces, ¿cuál es nuestro grupo sustituyente principal para nombrar y del cual nos vamos a guiar? Va a ser el ácido. Entonces, empezamos a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No puedo contar del otro lado, digamos, de aquí. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se trata de tener el número más pequeño posible. Entonces, si pongo al otro lado o en contra de las agujas del reloj o las manecillas del reloj, la posición número 6 estaría
ocupada por el compuesto nitro, pero no tiene que ser las cantidades menores, eso pueden verlo en libros. Entonces, contamos la parte de azul. Uno, en la nomenclatura común hemos dicho que se utiliza la palabra ácido. Entonces, ácido, en la posición 2 que está el compuesto nitro. 2 nitro, y como es un ácido, termina en la palabra benzoico. O también posición 1, 2, hemos dicho que esto no está bien. Tienen que fijarse en la parte de azul. Ya, posición 1, 2 corresponde al ácido ortonitrobenzoico. Entonces, cuando hay un ácido, primero se utiliza la palabra ácido y terminado en la palabra benzoico, a excepción de que existan dos grupos carboxi. Ahora, el siguiente ejemplo, ¿qué es? El siguiente ejemplo es un éter, es un compuesto éter. ¿Cuál es más importante, el éter o el yodo? Igual, vamos a las tablitas. Un éter o un halógeno. Vamos a las tablitas. Aquí está el éter. Éter y abajo está el halógeno. Entonces, se prioriza al grupo. El grupo más importante sería el grupo del éter, seguido del halógeno. Entonces, contamos desde el grupo más importante. Sería uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ya para la nomenclatura, YUPAC, posiciones. Uno, posición 3. En la posición 3 que está ocupado, el yodo. Y conocemos al metoxibenceno, que es conocido por su nombre común como anisol. Entonces sería 3 yodo anisol, porque esto solo, sin el halógeno, es el anisol. O posición 1,3, que corresponde al prefijo meta, meta yodo anisol. Entonces, por eso es importante que conozcan lo que son los nombres comunes. Siguiente diapositiva. Ahora, hemos hablado acerca de compuestos formados por solo dos sustituyentes y dos grupos diferentes o dos grupos sustituyentes diferentes. Ahora, ¿qué pasa si tenemos tres grupos, tres sustituyentes a lo largo del anillo? De la misma manera, como hemos utilizado orto, meta, para, aquí también se puede utilizar los prefijos, que son el prefijo el prefijo vecinal, asimétrico y simétrico. Vecinal quiere decir que están cerca, posición 1, 2, 3. Las tres primeras posiciones están ocupadas o sustituidas a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Ustedes tienen que ver los sustituyentes y enumerar, ¿verdad? Ahora, asimétrico, posición ocupadas 1, 2 y 4. Puede ser a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj, pero las posiciones tienen que ser 1, 2 y 4. Entonces utilizamos el prefijo A, prefijo simétrico, posición 1, 3 y 5. O posición en contra de las agujas del reloj 1, 3 y 5, simétrico. Lo importante es la posición 1, 3, 5. Entonces utilizamos cuando está ocupado las posiciones 1, 2 y 3, prefijo vecinal. Posiciones ocupadas 1, 2 y 4, prefijo asimétrico o A. Posiciones ocupadas 1, 3 y 5, prefijo simétrico. Eso es lo que tienen que recordar. En este caso, para tres sustituyentes. Ya hemos dicho que el benceno puede tener hasta 6 sustituyentes. Ahora estamos viendo hasta 3 sustituyentes. Y esto es muy importante, donde X corresponde al grupo de mayor prioridad, Y, Z al grupo de menor prioridad. Siempre hay un grupo de mayor, como hemos visto en el caso de los disustituyentes. Uno tiene mayor prioridad para así poder nombrar en torno a ese. Ya veremos algunos ejemplos. En aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el mismo sustituyente. Todos son metil. Ya, por favor. Ya, tenemos 3 radicales metil. Entonces, lo importante, enumerar con el número más pequeño posible. Entonces, este corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
No pueden enumerar aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque 5 y 6 son números muy grandes. Traten de enumerar con números pequeños. Entonces no se numera de esa manera. Borramos la parte amarilla. Numeramos en favor, en contra de las agujas del reloj, a este lado, ¿verdad? Uno, 2 y 3. Posición uno, 2 y 3 hemos dicho que es el prefijo vecinal. Entonces, B, trimetil y seguido de la palabra benceno, o también conocido como 1, 2, 3 en la nomenclatura yupa que nos indica la posición de cada uno de los radicales, trimetil y seguido de la palabra benceno. Ahora, en el siguiente ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos un grupo que son los halógenos, en este caso que son el cloro. ¿Qué posiciones tenemos? Tenemos posición uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Enumeramos de esa manera? No, ¿verdad? Es incorrecto. Tenemos que enumerar abarcando los sustituyentes, la mayor cantidad de sustituyentes posibles. Entonces, desde aquí puede ser uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué posiciones está ocupada? Posición uno, 3 y 5. Si es uno, 3 y 5, hemos dicho que se utiliza el prefijo S. Tricloro, porque son tres cloros que están ocupados en esa posición, benceno. O también en la nomenclatura YUPAC, desglosando la posición uno, 3 y 5, tricloro, benceno. Ahora, el siguiente grupo. Aquí ya no solo tenemos un grupo, como aquí teníamos un solo radical, aquí teníamos halógenos, ahora tenemos dos, el hidroxi y el cloro. Un grupo de alcohol y otro de halógenos, que es el cloro. Entonces, ¿qué hemos dicho? Priorizamos. ¿Quién es más importante, el hidroxi o el cloro? El hidroxi. Entonces, enumeramos desde ahí. Este sería el número uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, vemos que la posición 2,6 existen dos cloros. Entonces, 2,6 dicloro y a este compuesto solo se le denomina fenoles, hemos ya mencionado anteriormente. No podemos utilizar aquí indicadores porque no están de acuerdo a las posiciones. No está en la posición 1, 3, 5, 1, 2, 3 o 1, 2, 5, ¿verdad? No es simétrico, ni asimétrico, ni vecinal. Entonces, en aquí tenemos que observar lo que es el grupo, la prioridad del grupo sustituyente. Ya. Siguiente diapositiva. En aquí tenemos otro grupo. Son tres sustituyentes. Vamos a borrarlo para que se pueda observar mejor. Son tres sustituyentes. Ya. ¿Cuál es se prioriza más? Ya hemos visto. ¿El ácido o el compuesto nitro? Hemos dicho que el ácido es más importante que el nitro. Se prioriza el ácido. Entonces empezamos a contar desde ahí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando dentro del grupo del anillo bencénico existe un sustituyente ácido, hemos dicho que se utiliza la palabra ácido, se antecede la palabra ácido. Y en la posición 3,5 está formado por dos grupos nitro, dinitro y en la terminación benzoico, porque se trata de un ácido. Ahora, posición uno, 3 y 5 hemos dicho que corresponde al prefijo simétrico, perdón. Entonces podemos utilizar el siguiente nombre, la nomenclatura común como ácido S-dinitro benzoico. Entonces, de las dos maneras ustedes pueden nombrar. Ahora aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el mismo grupo. Aquí no tenemos que hacernos problema. Tenemos el mismo grupo. ¿Qué posiciones? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. No podemos contar y hemos dicho así. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. No, porque en este caso, si este sería 6, la posición 6, entonces existiría un nitro. Tenemos que abarcar el menor número posible, o sea, los números más pequeños. Entonces, ¿cuáles son los números más pequeños? Los que aparecen en amarillo. Uno, 2, 3. No uno, 2, 3, 4, 5, 6. No le podemos dar el lugar número 6 al nitro cuando podemos reducir este número. Entonces, 1, 2,3, trinitro, benceno.
O también podemos utilizar el prefijo vecinal porque está ocupado por la posición uno, 2, 3. Perdón. Eso con respecto a tres sustituyentes. Entonces tienen que fijarse cuál sustituyente es más importante que el otro. Ahora, ¿qué más? Ya, ahora son poliinsaturados, es decir, con cuatro o más sustituyentes. Ahora vamos a ver unos ejemplos sencillos que quiero que repasen para su microparcial, porque tendríamos que abarcar con más sustituyentes. En este caso, hemos mencionado que el radical metil, este grupo, lo conocemos como, ¿qué hemos dicho? Como el tolueno, tolueno, ya. Entonces, este va a ser nuestro grupo principal. Y enumeramos. Uno, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Ya, ¿qué hacemos? En la posición 2, 4, 5, 6 está, ¿qué grupo? El grupo nitro. 2,4,6 tri. ¿Por qué? Porque son tres nitros. Trinitro y por último lo que es el compuesto principal, que es el tolueno, o también conocido como TNT. Esta es la famosa dinamita. Ahora, en aquí, igual. El hidroxi tiene mayor prioridad que los grupos nitro. Entonces, ¿qué hacemos? Priorizamos y contamos a partir del radical importante, a partir del grupo sustituyente más importante. Entonces, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Posición 2, 4, 6 corresponde a 3 nitros, trinitro. ¿Y qué compuesto importante es? El fenol, porque hemos dicho que el hidroxibenceno es el fenol, el metilbenceno es el tolueno. Entonces, es importante conocer cuál es más importante que el otro. O también este es conocido en la nomenclatura común como el ácido pícrico. Ya, ahora, y para terminar, y antes que se acabe nuestra reunión, ya, este es un caso importante donde existen radicales del mismo sustituyente. ¿Qué dice la diapositiva? En el caso de haber más sustituyentes del mismo grupo, se enumera de forma que reciban los localizadores más bajos, como hemos mencionado, lo más bajos posibles, que no estén ocupados hasta la posición 5 o 6, y se ordena siempre por orden alfabético. En caso de que haya varias opciones, se decidirá el orden de preferencia alfabética de los radicales. Entonces, si existe varias formas de enumerar, por ejemplo, en aquí puedo enumerar a partir de esto. Uno, 2, 3, 4, uno, 2, 3, perdón, me he equivocado. Uno, ay, Dios. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Puedo enumerarlo de esta manera. ¿Por qué? Tiene los radicales mínimos ocupados, pero también puedo enumerarlo de esta manera. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Es parecido, pero ¿cuál es la diferencia aquí? En el amarillo, ¿en dónde empieza? En el etil. Y entonces hemos dicho, lo importante es abarcar la mayor cantidad de radicales y que tengan el menor número. En ambos tienen el menor número, pero si tienen el menor número en ambos, ¿qué priorizamos? La preferencia alfabética. Entonces, el lado del rojo, si yo numero empezando del metil, ¿cuál va a tener preferencia? Esto es M. Y si empiezo del lado del etil, ¿cuál va a tener preferencia? La E. Entonces, por orden alfabético, en este caso. Entonces empezamos a contar desde el etil. El etil va a ser uno, 2, 3, 4, 5, 6. En la nomenclatura UPAC nomás, no se puede utilizar otro tipo de nomenclatura. Nomenclatura UPAC, ya. 2,5 dimetil. ¿Por qué dimetil va primero? Por orden alfabético. Entonces, en la posición 2 y 5 hay metiles.
Di porque hay dos metiles. En la posición uno hay un etil, del cual empieza a contarse la cadena. Propil en la posición número 4 y por último la palabra benceno, así como han utilizado en química orgánica. Se cuenta la cadena más larga, ¿verdad? Entonces en aquí se trata de abarcar la mayor cantidad de radicales. Y si se abarca la mayor cantidad de radicales, entonces abarcar por orden alfabético. Ahora, en el siguiente ejemplo, ¿cómo podemos contar? Podemos contar desde aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ya se abarca hasta el carbono número 6, que es un grupo mayor. Entonces, no está bien. Tenemos que abarcar la menor cantidad. Siguiente, ¿cuál puedo empezar a contar? Puedo contar de uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, el carbono número 6, entonces está vacío. Pero, ¿qué puedo hacer? Aquí hay un etil, entonces puede haber preferencia por orden alfabético. Ya, entonces podemos hacer por orden alfabético. Ya abarcamos la menor cantidad. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces tenemos que ir jugando. Vamos a ir así. Entonces, en la posición uno que está el etil. En la posición 4 isopropil, ¿verdad? Ya hemos visto los prefijos, el isopropil, entonces por orden de abecedario. En la posición 2 el metil. Y por último, la palabra benceno. Entonces tienen que ir jugando, tratando de abarcar la menor cantidad, el número más bajo, pero la mayor cantidad de radicales. Entonces, eso es lo que queríamos que abarquemos el día de hoy. Bueno, chicos, estudien para su microparcial y cualquier duda, yo voy a estar atenta a en el grupo de WhatsApp. Me comunican y vamos a aclarar las dudas. Bueno, muchas gracias y estudien. Que tengan una buena tarde.